Génesis 24, versículo número 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. El hombre ya tenía 100 y pico de años. Y dice la Escritura que Dios había bendecido a Abraham en todo. Dios había bendecido a Abraham en todo, en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Dios había bendecido a Abraham. Y todavía andaba pendiente por ahí una bendición. Versículo número 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, el mayordomo de Abraham, el mayordomo, el que se encargaba, el que estaba a cargo de todas las cosas, de todas las posesiones de Abraham. Lo manda llamar y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te voy a juramentar por el Señor. Una costumbre de aquellos tiempos, una costumbre que no pudiéramos entender a fondo lo que significaba, pero era una manera de hacer un juramento y de poner a alguien en un juramento. Y así le dice a Abraham a su mayordomo, pon tu mano debajo de mi muslo y me vas a hacer un juramento por el Dios de los cielos, por el Dios de la tierra. Y esto es lo que me vas a jurar, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Este es el juramento que me vas a hacer. Mi hijo no se va a casar con una mujer de esta tierra, verso número 4, sino que irás a mi tierra, a la tierra de donde salí, a la tierra de donde soy originario. Vas a ir a mi parentela, con mi casa, con mi familia, y de ahí tomarás mujer para mi hijo Isaac. Un hombre avanzado en años, ya para este momento, Sara ya murió, Sara ya partió, ya falleció, pero un hombre que entrado en años y con un hijo en edad para casarse, está muy involucrado, está metido de una manera muy importante en cuanto al evento de casarse de su hijo, del casamiento de Isaac, preponderantemente interviniendo. ¿De qué forma? Mandando al criado, mandando al mayordomo para que busque mujer, esposa para su hijo, pero no entre las gentes donde él habita en este momento, sino que regrese y dentro de su familia que busque esposa para su hijo. Una actitud muy activa que normalmente no tenemos y que es la enseñanza de la Biblia para cada uno de nosotros que somos papás. No se trata de que impongamos nuestra voluntad, no se trata de que nosotros seamos los que tomemos la decisión, pero sí que tomemos el ejemplo de participar activamente en ese proceso. ¿Cómo? De la manera como hizo Abraham, conforme a la voluntad de Dios y delante de la presencia de Dios, rogando y suplicando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Número 1, porque Abraham había entrado en un pacto con Dios. Porque en ese pacto Dios le había dicho a Abraham, yo haré que tu descendencia sea como las estrellas del cielo. Muy normalmente y equivocadamente, luego hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, y les decimos, bueno, es que yo no soy el que me voy a casar. Eres tú, hijita, eres tú, hijito, el que se va a casar. Ten mucho cuidado. Pero la enseñanza de la Biblia es que no solamente le dijeron a Abraham que le levantarían una descendencia que sería como las estrellas del cielo. No soy yo solo, soy yo más mis hijos, más mis nietos. Se está afectando, está implicándose que todo lo que venga después va a venir a ser una bendición de parte de Dios. A Abraham le dijeron, en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones.
Habría que cuidar esa descendencia. Habría que saber cuál es esa descendencia. De nosotros dice la Escritura que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tengo que formar parte activa, no de una manera pasiva, ver como de repente un día llegó un muchachito por ahí, salió mi hija y se fueron los dos, se acompañaron los dos, sino de una manera interviniendo de parte de Dios para que se cumpla su voluntad. No es Raúl solamente, es la descendencia de Raúl y tengo que cuidar para Dios esa descendencia. Tengo que cuidar para Dios un pueblo santo, un pueblo que le busca, un pueblo dedicado a Dios. Por eso tengo que participar, no solamente viendo, ya vinieron, ya llegaron, pues bueno, a ver, ojalá y tenga suerte mi hija, ojalá y tenga suerte mi hijo y le toque una buena esposa o le toque un buen marido. La enseñanza de la Escritura, tenemos que ser más activos, preponderantemente activos en ese proceso, porque estamos levantando un pueblo santo para Dios, un pueblo dedicado y entregado a Dios. Abraham le dijo al siervo, no cualquiera, de aquí no vas a buscarle mujer, tiene que ser una mujer especial, vas a regresar a mi tierra, vas a ir con mi familia y de entre mi familia de ahí le vas a traer la mujer a mi hijo. Entonces, continuamos adelante. Versículo número 5. El criado le respondió a Abraham, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Yo voy, puedo hablar allá con ellos, puedo hablar y tratar de conseguir esposa para Isaac. Pero ¿y si no quiere regresarse? Si no quiere venir en pos de mí a esta tierra, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? ¿Lo voy a regresar a tu hijo a esa tierra de donde saliste? Pon atención, qué importante. Abraham estaba en un pacto con Dios. Y todo empieza cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y luego Dios le dice, esta tierra es la tierra que yo te doy a ti y a tu descendencia. Ahora el mayordomo le dice, si la mujer no quiere venir acá, ¿voy a regresar a Isaac a la tierra de donde saliste? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora Cristo murió por nosotros. Ahora Cristo nos ha trasladado del reino de la oscuridad y las tinieblas al reino de Él, al reino de la luz y de la vida. Hemos de regresarnos al tiempo antiguo, hemos de regresarnos a la vida antigua, a los modos antiguos, de ninguna manera. Ahora Cristo murió por nosotros, estamos en nueva vida, ahora habitamos y vivimos para Cristo. Y tenemos cuidado de nuestra descendencia. No soy yo solamente y a ver qué pasa con mis hijos, sino tomando parte activa, importante en ese proceso. Y repetimos nuevamente, no se trata de imponer nuestra voluntad, no se trata de que hagan lo que yo les diga, sino delante de Dios, Señor, tú tienes un propósito, Padre, tú tienes tu voluntad determinada para cada uno de mis hijos y mis hijas, y dentro de esa voluntad está el esposo y la esposa para ellos. Guárdate, le dice Abraham, regresaré a tu hijo, le dice el siervo, el mayordomo, a la tierra de donde saliste, si la mujer no quiere venir para acá para casarse con él. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo a aquel lugar. Esta es la tierra. Ahora estamos dedicados a Dios, estamos entregados a Dios. Ahora Cristo es nuestro Rey y es nuestro Señor. No nos vamos a regresar.
los barcos se quemaron. Y para atrás, ni para agarrar vuelo, dice el dicho. Versículo número 7. El Señor, Dios de los cielos, continúa diciendo a Abraham, no vayas a regresar a mi hijo a la tierra de donde salí. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. La seguridad y la confianza de Abraham en Dios. Yo estoy en pacto con Dios, he entrado en un pacto con Dios. Él me ha dado esta tierra para mí y para mi descendencia. No te preocupes que cuando tú vayas en esa misión para traer esposa a mi hijo, no vas a tener que regresar a mi hijo a aquella tierra, porque Dios que me trajo acá, porque Dios que ha estado conmigo, porque Dios que se ha encargado de mí en todo momento, que ha sido fiel a su palabra, Él va a bendecir ese trayecto para que tú traigas esposa para mi hijo. Él se va a encargar, Él mandará a su ángel y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Versículo número 8. Ahora, finalmente, si la mujer no quiere venir contigo, será libre de este mi juramento. Solamente asegúrate que mi hijo no se regrese a aquella tierra. Pero el corazón de Abraham está seguro. Dios se va a encargar. Así como Él ha sido fiel en todas sus promesas, también será fiel en que la mujer que Dios tiene preparada para mi hijo vendrá hasta acá, a esta tierra, a la tierra que Él mismo nos ha dado. Verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto, hizo el juramento. Y manos a la obra. Versículo número 10. Entonces el mayordomo de Abraham, el criado, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. 10 camellos para emprender ese viaje, para ir a traer una mujer para que fuera esposa de Isaac. 10 camellos cargados con toda especie de regalos escogidos de Abraham, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la tierra original de Abraham. Llegó a la ciudad de Nacor. Nacor, el hermano de Abraham, llegó hasta la ciudad. Y aquí es donde se empieza a poner bien interesante la historia, el mensaje. Versículo número 11. Cuando el mayordomo llega a la ciudad de Nacor, a la ciudad del hermano de Abraham, dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. El mayordomo llega y en vez de entrar a la ciudad, él hace descansar los camellos, arrodilla los camellos junto al pozo de agua, el pozo de agua que alimenta de líquido a la ciudad. Y conforme a la costumbre de esos tiempos, llegaba un momento de la tarde, como podríamos decir, cuando el sol ya bajó, cuando ya el día no está tan caliente, sino que ya está más agradable poder salir y estar afuera. Las jovencitas salían de la casa para venir a llenar sus cántaros y llevar agua a sus casas. Ese era el momento de la plática, era el momento de las conversaciones, era el momento de saludar al vecino, era el momento también cuando los muchachos estaban listos para ver a las chicas del pueblo. Así que a ese momento llega, arrodilla sus camellos y dice, continúa diciendo la escritura. En ese momento, versículo número 12, el mayordomo
hace una oración, levanta una oración a Dios. Oh Señor, oh Dios, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Aquí tenemos una frase, aquí tenemos una oportunidad, tenemos una opción para utilizarla también en nuestras propias oraciones. Voy a tener un encuentro con un cliente, con un proveedor, voy a tener un encuentro con alguna persona para hacer alguna negociación, para hacer un trato, o simple y sencillamente estoy saliendo de mi casa y Señor, te pido que me des hoy un buen encuentro, que pongas tú delante de mí aquella persona con la que yo debo de entrar en contacto, porque si estoy en este mundo es para hacer tu voluntad y tú quieres tocar a las personas alrededor de mí. Dame hoy que tenga un buen encuentro. Y Señor, haz misericordia con mi señor Abraham. Él trae un pendiente en su corazón, la esposa de su hijo, la esposa de Isaac. Y por eso estoy aquí, Señor, haz misericordia con mi señor Abraham. Pon atención. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad están saliendo en este momento para llenar sus cántaros de agua. 14, verso 14. Sea pues que esa mujer que tú tienes escogida, que tú tienes destinada para Isaac, sea pues que la doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella me responda, bebe, pero que también me responda, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. De alguna manera, el siervo le está pidiendo, confírmame que esa muchacha, que esa jovencita a la que yo me acerque y le diga, dame de beber, y ella me responda, baje su cántaro y me responda diciendo, pues bebe, pero no solamente me dé a mí de beber, sino que además me diga, le daré de beber también a tus camellos. Esa sea la mujer que tú tienes destinada para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré, así confirmaré yo que tú has hecho misericordia con mi señor Abraham. Está claro la prueba que este hombre está poniendo delante de Dios, que la jovencita a la que yo le pida de beber me responda, bebe. Pero no solamente eso, sino que de ella salga, sino que de ella nazca, no solamente el darme de beber a mí, sino que también me diga, y le voy a dar de beber a tus 10 camellos. Esa para mí va a ser la confirmación de que esa es la mujer que tú tienes para tu siervo Isaac. Verso 15. Y Dios en su fidelidad, y Dios que es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios que está listo para atender tus peticiones. Dios que está listo para responder. Dios que conoce tus palabras aún antes de que estén en tus labios. Aconteció que antes que el mayordomo acabase con su oración, acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, es decir, una hija del sobrino de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Versículo número 16. Y Dios que sabe responder,
Dios que responde más abundantemente de lo que tú te puedas imaginar, de lo que podamos esperar de Él, porque Él va mucho más allá y su bondad y su amor no tiene límites. Salía aquella hija del sobrino de Abraham con su cántaro sobre el hombro y dice la palabra, dice la Escritura, no el gusto del hombre, no el gusto de una mujer, sino dice la Escritura, la palabra, es Dios el que dice, la doncella era de aspecto muy hermoso. ¿Te puedes imaginar la mujer aquella? ¿Te puedes imaginar para ti que quieres tomar una parte como papá, no solamente dejar y ver cómo la esposa anda por ahí platicando y viendo cómo arreglan las cosas con la hija, con el hijo? Ay, mijita, este muchacho, ay, mijito, esa muchacha. Y tú como papá, como hombre, como varón, con una actitud pasiva, al revés. Si tomamos una actitud activa, ve cómo responde Dios. La doncella era de aspecto muy hermoso. La mujer, la muchacha, la joven era extremadamente bella y no conforme solamente a cómo el mundo ve las cosas, sino desde la mirada de Dios, desde el punto de vista de Dios. Era de aspecto muy hermoso. Señor, la esposa que tienes tú destinada para mi hijo. Señor, el esposo que tú tienes destinado para mi hija. Señor, y cuando tú me respondas, me vas a responder de la manera más maravillosa. La mujer aquella, la doncella, la joven, era de aspecto muy hermoso. Igualmente, era virgen, nunca había estado íntimamente ligada con un hombre, nunca había estado en una relación sexual íntima con un varón. La muchacha, la joven, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y después de llenar su cántaro con agua, regresaba a su casa. Entonces el criado, el mayordomo de Abraham, corrió hacia ella y le dijo, conforme a la oración que hizo a Dios, le dijo a la joven, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y el siervo callado, bebiendo, porque eran dos cosas las que el siervo de Abraham había puesto delante de Dios, que cuando yo le pida de beber, me dé de beber, pero que también de ella nazca, de una manera por sí sola, ella me ofrezca dar agua también a mis camellos. Versículo número 19. Cuando acabó de darle de beber al siervo de Abraham, dijo Rebeca, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Voy a sacar agua para tus 10 camellos hasta que acaben de beber. Déjame comentarte algo. Investigando en los comentarios, investigando acerca de lo que puede beber un camello, me encontré con esta información, que un camello con sed, un camello, así como estos que vienen del camino y van a beber agua, un camello sediento puede beber hasta 50 galones de agua en una sola tirada. 50 galones de agua. Esos tanques, esos botes que utilizamos, nosotros les llamamos garrafones, para llenar de agua y traer a nuestras casas, son garrafones, son tanques de 5 galones. Bueno, cada camello puede tomar hasta 10 garrafones de esos. Hasta 10 garrafones de esos se puede tomar cada camello. Y si son 10 camellos, estás hablando de 100.
O sea que la prueba que aquel siervo de Abraham le había puesto a Dios para confirmar que sería la muchacha, la joven que él tenía dedicada y determinada para Isaac, no era cosa fácil. Darle de beber a 10 camellos implicaba 100 garrafones, 100 botellas de 5 galones cada una. Tremendo, ¿no? Señor, ya que bebió, cuando acabó de darle de beber, le dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa Rebeca, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, solamente callando para saber si Dios había prosperado su viaje o no, para saber si Dios confirmaba, así tal y cual Él le había dicho, que me dé de beber a mí y que de ella sola salga, darle de beber a mis 10 camellos. El hombre estaba maravillado y callando. Versículo número 22. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo. Un pendiente, un arete de oro que pesaba entre 5 y 6 gramos. Pero además de eso, le dio 2 brazaletes que cada uno de ellos pesaban 10 ciclos. Esto es aproximadamente como 200 gramos de oro en los brazaletes. Y le pregunta entonces el mayordomo de Abraham a Rebeca, ¿de quién eres hija? Te ruego que me lo digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde podamos quedarnos, donde poder descansar? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Ahora le está confirmando exactamente Rebeca como Abraham le pedía a su mayordomo, vas a regresar a mi tierra y vas a traer esposa para mi hijo, pero dentro de mi parentela. Dios ya había confirmado todo y la mujer, la joven, en este momento cuando el siervo pregunta, ¿y de quién eres hija?, le confirma que era familia de Abraham. Añadió también, además hay en nuestra casa paja, mucho forraje y lugar donde puedan quedarse, donde puedan descansar. El hombre, el mayordomo, entonces se inclinó y adoró a Dios y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y así de esa manera fue como se confirma cuál era la mujer que Dios tenía determinada para Isaac, el hijo de Abraham. Entendemos claramente que para este punto Sara ya murió. Pero lo que es importante entender es que nosotros como padres, nosotros como varones en la casa, no podemos seguir teniendo una actitud pasiva y solamente ver cómo están sucediendo las cosas, sino debemos de tener una actitud más activa. Se va a casar un día mi hijo. Tengo que tener una actitud más activa delante de Dios. Señor, la joven que tú tienes preparada para mi hijo, se va a casar un día mi hija. Señor, te suplico, Señor, ese joven que tú tienes preparado para mi hija. No que nosotros vayamos a imponer una voluntad, pero delante de Dios, más activos. En el caso de Timoteo, pon atención en esto. Pablo le está diciendo, Timoteo, persiste, persevera en las cosas que has aprendido. ¿Cómo aprendiste desde tu niñez las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras que te fueron enseñadas por tu abuela,
las sagradas escrituras que te fueron enseñadas por tu madre. Mira quiénes fueron las que te enseñaron. Y persevera en esa enseñanza, en la enseñanza que te dieron, porque las sagradas escrituras, número 1, te pueden hacer sabio para obtener la salvación de Dios. Y número 2, para que estés capacitado, para que estés preparado, que seas un cristiano perfecto, preparado para toda buena obra, para forjar el carácter. La pregunta, cuando Pablo dijo, esas escrituras te las enseñó tu abuela, porque la fe estaba en tu abuela. Esas escrituras, las sagradas escrituras que aprendiste y en las cuales te animo a que perseveres, te las enseñaron, fueron enseñadas a ti por tu abuela y por tu mamá. La pregunta es, ¿y el papá de Timoteo? Debemos como padres formar parte activa de cómo se está forjando el carácter de nuestros hijos. No verlo pasivamente, no ser los primeros solamente en tomar la iniciativa para prender el carbón y hacer una carnita asada. En las cosas importantes de la vida, hijo, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios manda, esto es lo que nosotros somos y en esto perseveramos, en esto que te va a hacer a ti madurar para que estés preparado para toda buena obra. En esto hay que poner atención. Y el papá formando parte primordial, importante en forjar ese carácter. Dice Josué, el hombre ya es viejo, el hombre ya introdujo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios a la tierra prometida y los reúne ya viejo, ya para morir, y les dice, en cuanto a mí, Josué a todo el pueblo, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. En cuanto a mí, yo y mi casa. Por educación, por una manera correcta de hablar, normalmente decimos, bueno, ¿y quiénes van? Va mi esposa, va mi hija y voy yo. Al final te incluyes tú, el yo, al final. Oye, ¿y quiénes eran los que estaban ahí? Era tal y tal, y te incluyes tú al final, por educación, por una manera de hablar correctamente. Pero en este caso, la manera correcta de hablar es Josué hablando a todos. En cuanto a mí, yo y mi casa, porque el yo va por delante. Yo soy el que estoy dirigiendo, yo soy el que voy a liderar, yo soy el que voy a tomar parte activa y mi casa va a servir a Dios, porque yo estoy entregado, dedicado a Dios. Gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios que como papá no puedo seguir teniendo una actitud pasiva y solamente ver cómo suceden las cosas. Tengo que ser parte primordial de que sea forjado el carácter, un pueblo santo, un pueblo dedicado a Dios, un pueblo consagrado a Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesús y vivamos para Él. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hagamos una pequeña oración, específicamente, los papás en cada casa, los varones de cada casa. Señor, perdóname por tomar esa actitud pasiva, una actitud negativa que no lleva a ningún lado. Perdóname, Señor, toca mi corazón y dame sabiduría para formar parte primordial, activa
de cómo se forja el carácter en nuestros hijos, un carácter dedicado a ti, porque no se trata de mí solamente, no se trata de mi vida solamente, se trata de mi descendencia, los que vienen después de mí, una segunda, tercera, cuarta, quinta y las demás generaciones que vengan. Señor, dame la sabiduría y el entendimiento para hacerlo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.